Ahora que ya tenemos estos viajes de prueba, podemos generar cartas de porte, y eso lo vamos a hacer desde acá en el menú. Aquí tengo abierto también yo el menú principal. Encontramos aquí el módulo de cartas de porte, y al ingresar le damos aquí a la opción, aquí a Home, y nos presenta el listado de todas las cartas de porte que se vayan generando. En este caso yo he creado una de pruebas, y acá nos va a aparecer todo el histórico de cartas de porte y manifiestos. Para crear una nueva, encontramos aquí la opción crear carta de porte, y lo que nos pide es el número de viaje solamente, y teniendo en cuenta, digamos que nosotros tenemos acá un viaje. Voy a consultar uno de los que tengan más datos para que salga la carta de porte más completa, ¿verdad? Por ejemplo, acá de los que más tienen datos, por ejemplo, este de Sherwin-Williams tiene aduana, etcétera, es el número 6. Cuando nosotros ingresamos acá en la creación de una nueva carta de porte, el número de viaje, presionamos Tab, ¿verdad? Aquí nos da la fecha con la que vamos a crear la carta de porte, o la que va a aparecer en la carta de porte. La podemos editar o la podemos dejar igual, nos da la fecha actual. Luego nos dice el cliente y el consignatario. Lo siguiente que vamos a elegir es el tipo de documento. En este caso son dos: carta de porte o manifiesto de carga. Elegimos carta de porte inicialmente, el orden no interesa, pero normalmente se crea la carta de porte. Luego elegimos el formato. Ya vamos a ver acá las opciones que tenemos para crear diferentes formatos. Yo he creado acá un formato estándar, digamos, el cual se puede modificar, ¿verdad? Y voy a hacer la prueba con este. Y nos ofrece un número de documento, que este es un número correlativo, aunque aquí lo podemos cambiar si fuera necesario. En este caso yo lo voy a dejar que genere el documento número 3, y le doy a la opción crear. Nos dice que ya se creó el documento y ya nos aparece acá, ¿verdad? Entonces aquí nos aparece el número de documento, y acá nos aparece un número que en realidad es un ID. Este es un correlativo que el sistema lleva, que este va a ir de 1 en adelante, pero el número de documento es en sí el número de carta de porte que se va a imprimir. Este puede llevar letras, ¿verdad? O lo podemos establecer. En algunos casos, por ejemplo, algunos clientes tienen una opción para que el número de documento sea el mismo número de viaje. En este caso lo hemos creado acá, y para editarlo o verlo vamos a presionar el lapicito, y aquí tenemos el layout de lo que es la carta de porte. En este caso, este formato de campos es el que está predeterminado acá en el formato estándar. Ya lo vamos a ver cómo lo creamos. Y lo que nos presenta es el número de viaje, el número de documento de carta de porte, tipo, la fecha y el código de transportista, ¿verdad? Luego tenemos acá dos secciones. Una primera sección que determina los campos, ¿verdad? Que da 10 campos a cada sección, y tenemos aquí aduana, lugar de embarque, empresa de transporte, placa de cabezal, placa de furgón, remitente, etc. Y automáticamente estos datos son traídos del viaje. Y de la misma manera, en la siguiente sección tenemos otros campos que igual son traídos del viaje, ¿verdad? Y si en algún momento en el viaje se hacen cambios, se pueden actualizar estos datos haciendo clic acá, actualizar datos desde el viaje. Esto lo que va a hacer es que si el viaje ha tenido cambios, por ejemplo, se cambió el valor, por decir algo, del valor de facturas de exportación, ¿verdad? Al hacerle aquí se actualiza toda esta información. Estas dos secciones presentan, digamos, la parte general o el encabezado de la carta de porte. Luego tenemos acá el detalle, que es donde se va a ingresar toda la información de la carga. Por ejemplo, acá, en cantidad, suponiendo que son 300 cajas, digamos, cajas de producto X, voy a poner yo.
Acá en tipo de bultos, esto viene de la tabla tipos de bultos que tenemos en el módulo de fletes, ¿verdad? Y acá con presionar la tecla flecha hacia abajo se nos despliega la lista donde podemos seleccionar. Si ya está creada, pues simplemente lo seleccionamos. En este caso aquí cajas. Luego el peso en kilogramos, que acá es el peso neto. Ingresamos el valor, por decir algo, 500 kilogramos y el valor de flete. Y así sucesivamente podemos ir llenando todas las líneas. Si hubiera necesidad de crear más líneas, pues tenemos el botón agregar detalle. Por default el sistema ofrece 4 líneas, ¿verdad? Y vamos llenando toda la información. Podemos en la parte del pie encontramos las observaciones, donde acá nosotros podemos poner notas de la carta de porte, que aquí puede llevar las notas que sean necesarias. Y las firmas, en este caso tiene espacio para 3 firmas, ¿verdad? La firma del motorista se ha definido acá, la firma de la persona de logística, que en este caso la prueba yo le he hecho con los datos que tenía anteriormente en Transporte Durán, ¿verdad? Esto lo podemos cambiar aquí. En este caso yo lo estoy haciendo directamente en la carta de porte, pero estos datos vienen del formato ya predefinido para que nos aparezca siempre ya la información. Con eso, si yo guardo y luego imprimimos, vamos a ver el formato de la carta de porte, cómo está diseñado actualmente. Ok, yo he hecho algunas adaptaciones. Para el caso le he puesto el logo de Calpi, la dirección, que de hecho la tomé del sitio web, ¿verdad? Y aquí nos aparece el número de carta de porte, la fecha de generación y fecha de caducidad, que por default creo que tienen 30 días las cartas de porte. Eso se puede cambiar en el sistema, ¿verdad? Y nos aparece ya lo que es el layout de la carta de porte. En este caso, toda la información que vimos en la sección A, llamémosle así, de la pantalla, nos aparece aquí, donde nos aparece aduana, lugar de embarque, etcétera. Toda la información que viene del viaje. De igual manera acá tenemos toda la información de la siguiente sección, ¿verdad? Y la sección de detalle, donde nosotros digitamos el detalle de lo que lleva la carta de porte y las observaciones. En algunos casos acá se puede establecer algún pie de página que la empresa quiera poner en cada carta de porte, ¿verdad? Eso lo podríamos establecer. Y ahí tenemos ya, digamos, para descargarla o imprimir la carta de porte. Acá nos aparece el peso bruto por default, pero tenemos algunas opciones que podemos modificar acá. Por ejemplo, acá nos dice si imprimimos totales o no. Por default tiene que sí. Si nosotros lo marcamos como no y volvemos a guardar e imprimir, vamos a ver que aquí ya no nos imprime los totales. Esto es porque en algunos clientes hay variaciones en cuanto a qué información va a llevar. En este caso, pues esa opción nos permite imprimir o no los totales. Luego vamos a encontrar también, bueno, voy a marcarlo nuevamente aquí y voy a usar esta opción que dice incluir título total peso. Lo lleva. En algunos casos, si nosotros desmarcamos, vamos a ver cómo nos aparece. Acá solamente nos aparece el total, pero no nos aparece la palabra
total peso, ¿verdad? Solamente los valores